Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Estás entrando a Enlace Legal, donde conocerás todo lo que debe saber tu empresa sobre el mundo jurídico. Escucharás las voces de empresarios, autoridades y expertos del sector legal. ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos en otro programa más de Enlace Legal, en el cual vamos a hablar sobre las factureras y su responsabilidad penal. Para ello hemos invitado al licenciado David Sánchez, quien es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, maestrante por el posgrado de dicha facultad con la tesis dogmática del procedimiento penal de las personas jurídicas. Además es asesor jurídico empresarial, asesor legislativo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en materia penal y amparo. Es profesor adjunto en la Facultad de Derecho de la UNAM de Teoría del Proceso y la materia de Derecho Penal y es abogado defensor en materia penal. Hola David, ¿cómo estás? Jesús, buenos días, muy bien, saludándote a ti y a tu auditorio, Jesús, con todo el gusto. Oye, pues muchas gracias por venir, por estar, la verdad es que es un placer tenerte. Vamos a platicar de este tema de la responsabilidad penal para las factureras y para las empresas en general. Y bueno, para este tema comentarle a la audiencia que hubo una reforma reciente a la norma penal en la cual se equiparó esta conducta de vender facturas a delincuencia organizada. Ya David nos va a platicar más a detalle o más al respecto, ¿no? Me gustaría preguntarte, David, ¿en qué consisten las empresas llamadas EFOS? Así es, Jesús, como bien mencionas, fue una reforma aprobada en 2019, donde las empresas llamadas factureras fueron consideradas como un foco de actividad muy peligrosa para la economía del país y para la política tributaria. Tenemos por un lado las CEFOS, que son las empresas que facturan operaciones simuladas, que van de la mano con las CEDOS, que son las empresas que deducen estas operaciones simuladas. Entonces son dos. Primero las que facturan y posteriormente las que deducen mediante estas facturas el producto de esas operaciones simuladas. Quiero hacer una precisión, Jesús, que esta categorización comenzó de manera muy fuerte en 2013, cuando incluso hubo directrices internas en el SAT, todavía no estaba a nivel de legislación, pero fueron directrices internas del SAT donde se endureció la persecución tanto de EDOS como de EFOS. Ok, correcto. ¿Y le puedes comentar a la audiencia si esta actividad de vender facturas por operaciones simuladas es un delito? Bueno, digamos que es la puerta para uno, dos o tres delitos o incluso más, Jesús. En sí mismo la expedición de comprobantes, ya sea que no amparen o que amparen operaciones simuladas o que carezcan de los requisitos fiscales, es en sí mismo ya desde una infracción fiscal hasta un delito. En este caso, sí existe un tipo penal específico para este engaño, porque realmente lo que es un engaño porque es una emisión de una factura que no ampara una operación o una transmisión de un bien. Entonces, genéricamente considerado, este engaño podría entrar dentro de las conductas contempladas por el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, en el que mediante este engaño se obtiene un beneficio indebido o un lucro. Ahora bien, una vez que estas operaciones simuladas ya son declaradas como inexistentes,
pasamos a otro escenario que es el artículo 113, también del Código Fiscal, 113 bis del Código Fiscal, en donde nos dicen que ameritará una prisión de 2 a 9 años al que enajene o haga uso de estas facturas inexistentes, pero ya tiene que haber una determinación de que los actos efectivamente fueron simulados, además inexistentes. Entonces, sí constituye un delito, por lo menos un delito, pero yo te podría asegurar que desencadena algún otro como consecuencia. Correcto. ¿Y cuál es el procedimiento para que una persona que se dedica a esto, pueda ir a la cárcel? Es decir, ¿qué le espera a alguien que se dedica a esto en caso de recibir algún tipo de revisión por parte de la autoridad hacendaria? Pues mira, aquí habría que hacer una distinción, Jesús, entre quien se dedica de lleno a esto, que en este caso sería una EFO, una empresa que factura operaciones simuladas, que esa es su actividad principal, y la distinción con la EDO, que es quien deduce, que muchas veces son empresas bien establecidas que tienen una actividad económica regular, pero que en algún momento se valen de inexistentes o que amparan actividades simuladas para determinados fines contables. Entonces, alguien que de lleno se dedica a esta emisión de facturas o a facturar operaciones simuladas, pues el panorama es muy negro porque no tiene otra actividad, incluso el procedimiento del 69B va a ser más rápido. Entonces van a detectar que su actividad es la facturación de operaciones simuladas, arranca el procedimiento especial del 69B del Código Fiscal, notifican donde se hace saber la presunción de que está emitiendo facturas falsas y tiene 15 días para desvirtuar esa presunción de falsedad, cosa que no va a ocurrir porque la actividad es simplemente la facturación de operaciones simuladas, ¿no? Lo que ha pasado, Jesús, es que son empresas comúnmente llamadas fantasmas, con domicilios inexistentes, con órganos o administradores que no existen, incluso personas que han fallecido, se lleva la INE, se da de alta la empresa o la sociedad anónima y empieza la facturación, ¿no? Esa sí es delincuencia de lleno, Jesús. En caso de la EDO, el procedimiento va a ser diferente, pero también va a estar ajustado al 69B del Código Fiscal de la Federación, que si quieres lo podemos explicar rápidamente o podemos ahondar un poquito en él. Sí, sí, sería interesante comentarle a la audiencia, pues, cuál es este procedimiento del 69B. Pues mira, en resumidas cuentas, Jesús, el 69B es un artículo de más o menos reciente creación que se implementó para combatir estos fraudes tributarios cometidos a través de empresas fantasmas y de facturación falsa. ¿En qué consiste básicamente? En que una vez que la autoridad detecta o sospecha que se han realizado, se han emitido facturas o se han deducido operaciones con facturas y unas operaciones que fueron producto de actos simulados, empieza el procedimiento del 69B, que es mediante un oficio, lo que va a llegar a nuestro domicilio fiscal como empresa es un oficio de presunción, donde nos notifican, oye, ya sea que tuviste operaciones con una EFO, es decir, quien emite, quien las factura, o bien estamos detectando que que has deducido operaciones todavía no simuladas, pero sí muy sospechosas. Es el primer contacto, el oficio que llega de parte de la autoridad fiscal, donde está esta presunción de operaciones simuladas y quizás inexistentes. Una vez llegando a este oficio, quien dedujo estas cantidades vía facturas que amparan operaciones simuladas, va a tener 30 días para desvirtuarlas. Es decir, yo puedo recibir el oficio con esta presunción de que estoy deduciendo operaciones simuladas, pero la autoridad me va a dar 30 días para desvirtuarlas.
Entonces yo puedo acudir con toda un caudal probatorio y decir, mira, yo no estoy deduciendo operaciones simuladas porque aquí están mis comprobantes, aquí están mis notas, aquí está mi nómina, etcétera, de lo que se trata la operación. Entonces yo te desvirtúo esa presunción de que estoy deduciendo operaciones simuladas mediante estas pruebas. La autoridad a su vez resolverá en el sentido negativo o positivo. Puede decir, efectivamente, con estas pruebas tú desvirtúas esas operaciones y fin del procedimiento. ¿Qué ha pasado? Que la autoridad, con la carga de trabajo y con lo poco minucioso que son, muchas veces no tienen la minuciosidad de revisar esta documentación y dicen, pues mira, en lo que investigo o tú me alcanzas a desvirtuar, para mí ya son operaciones simuladas y la siguiente etapa va a ser la publicación en la página web del SAT y en el diario oficial de la Federación. Es un listado, el famoso listado que es, pues realmente es una cacería de brujas, ¿no? En donde sin haberse comprobado la simulación de operaciones, ya te publican y como se dice vulgarmente, te están quemando no solo con tus adláteres mercantiles, sino a la misma opinión pública, porque te están diciendo, este sujeto económico está deduciendo por lo menos cantidades provenientes de operaciones simuladas. Sí, Una vez que se llega a sí, esa claro, etapa, porque nuevamente podemos desvirtuar en un lapso de 30 días, que generalmente es infructuoso, Jesús. Ya es un modus operandi de la autoridad, en el que va a haber una resolución definitiva donde te dicen y te notifican en el oficio, mediante el procedimiento del 69, usted contribuyente fue catalogado como empresa EDO o EFO en su caso, por lo que las operaciones que usted dedujo se consideran simuladas y ya inexistentes. Esa sería la resolución definitiva, Jesús. correcto, porque lo que comentabas de las listas o de la lista del 69, en el cual la autoridad fiscal publica a las EFOS o a las EDOS, es decir, a las factureras o a las que compran facturas, pues, pues Sí. violaría el principio de presunción de inocencia, ¿no? En el cual, señalado en el artículo 20 de la Constitución, pues, y además de eso, pues también el derecho a una defensa y a ser oído y vencido en juicio previo a recibir un acto privativo, que yo consideraría que esto es un acto privativo, no un acto de molestia, porque incluso te puede generar un daño irreparable, ¿no? Frente a tus clientes, frente a un banco que seguramente no le va a abrir cuentas a esta empresa. En fin, eso es algo muy, muy interesante a analizar, ¿no? Pasa esto muy similar con la famosa lista de personas bloqueadas que publica la Unidad de Inteligencia Financiera, en la Así es. cual se publican a las personas, como tú bien dices, como una cacería de brujas sin investigación previa, se publican y pues los bancos y todas las instituciones financieras tienen que incluso cancelarles las cuentas y devolverles su dinero. Esto la verdad es que es bien interesante. ¿Qué opinión te merece esto a ti, esta publicación en las listas, en las listas del 69B, David? Mira, tienes toda la razón, Jesús. Causa un detrimento, eh, no únicamente a nivel comercial, ¿no? Sino que es un daño a nivel social, incluso moral. Yo he tenido clientes que me dicen, oiga, yo tengo un prestigio de 20, 30 años, como para que de repente en una lista del diario oficial de la Federación me publiquen como empresa facturera. Aquí la situación, Jesús, es que ya se combatió de hecho desde la publicación, se combatió la inconstitucionalidad de estos listados, pero por criterios la Corte lamentablemente lo consideró constitucional. ¿Por qué? Porque se consideraron estos listados como meras notificaciones para el contribuyente. Es decir, el fin de publicar la lista tanto en la página web del SAT como en el diario oficial es únicamente notificar a la empresa
que en este caso es investigada, notificarle que no pudo desvirtuar la simulación de esas operaciones. Entonces se asimiló esa publicación a una notificación vulgar, que es casi casi como la que va y le pegan a uno en la puerta. Pero, ¿cuál es la diferencia? Como bien tú dices, Jesús, que aquí se publica en un medio de difusión nacional y en Internet, que incluso en cualquier parte del mundo uno abre la página del SAT, incluso la página del diario oficial, y se va a encontrar con esos listados. De modo que no te quitas tú ya el estigma de por lo menos haber sido investigado en ese sentido. Ahora, ¿qué nos queda? Pues lograr desvirtuar, porque ahí no termina la situación, lograr desvirtuar posteriormente esa presunción de operaciones simuladas. Ok, comentabas después de que se publica a las personas o a las empresas más bien en las listas, ¿qué es lo que sigue en el procedimiento? ¿Se da vista a la fiscalía o en qué momento el asunto pasa a la competencia de la fiscalía? No, todavía aquí nos queda un tramo del procedimiento, Jesús, en el que una vez publicadas las listas, uno puede continuar en un lapso de 30 días aportando pruebas en el mismo sentido de desvirtuar esa simulación de operaciones. Cuando se complica la situación y torna ya en el rubro penal, cuando ya existe una resolución definitiva de parte del SAT donde te dicen, ¿sabes qué? Tuviste 2 oportunidades y no me desvirtuaste la simulación de operaciones. Entonces, una de las consecuencias, conforme al artículo 69b, último párrafo, es que se investigue, que se determinen los créditos fiscales, en tu caso, y abre la puerta a investigar los delitos previstos por el Código Fiscal de la Federación. Es entonces cuando, una vez declaradas inexistentes esas operaciones, ya con resolución definitiva, empieza efectivamente la trama penal, Jesús, que además es ineludible por lo que nos ha mostrado la práctica. Ok, correcto. Y en este tipo de casos, ¿quién sería responsable penalmente dentro de la empresa? Es decir, el apoderado legal de la empresa, el director general de la empresa, los accionistas. Muy buena pregunta, Jesús, pero no tenemos una respuesta salvo a la observación del caso concreto, porque las reglas que se siguen en este sentido son las del artículo 95 del Código Fiscal de la Federación, en donde básicamente nos dice, son responsables de los delitos fiscales, uno, quien concerte la realización del delito. La concertación la puede hacer, como tú dices, bien, desde los dueños hasta el administrador único, hasta el consejo de administración, etcétera. Ese es el puro concierto del delito, que es la resolución de delinquir. O algún Entonces, empleado, ¿no? O algún empleado de la empresa. claro, claro, incluso algún empleado o el famoso contador, que Contador. también por la práctica yo te puedo decir que muchas veces ha sido chivo expiatorio, en donde el consejo de administración dice, pues es que yo no lo determiné, esa fue actuación de mi contador, así que vete sobre él, ¿no? Aquí hay un riesgo muy elevado porque los contadores han terminado siendo chivos expiatorios y el consejo de administración que previamente concertó la realización del delito trata de quedar a salvo. Pero no perdamos de vista que también puede ser responsable el contador o un empleado o su auxiliar porque realizó la conducta o el hecho descrito en la ley. Entonces ya tenemos dos, quien lo concerta y quien lo realiza, o bien conjuntamente ambos, que es la fracción tercera. Puede ser quien lo concerta, a quien se le ocurre, vamos a decirlo así, quien lo realiza, que es quien adminicula toda la información contable, presenta las declaraciones en ese sentido y le da un peso a las facturas falsas, o conjuntamente. O bien la fracción cuarta nos dice quien se sirva de otra persona como instrumento para ejecutarlo. Aquí, ¿qué puede ser? Que el administrador único dice, pues yo embauco a mi contador o a mi departamento contable para que me maquillen o me hagan toda la maquinación de esta facturación falsa y vámonos. Y él se lava las manos. Pero también es responsable porque se sirvió de otra persona como instrumento para ejecutar el delito o lo indujo dolosamente a cometerlo. Puede decirle, oye, contador, yo te contraté
para que me erosiones la tasa fiscal. No te contraté para pagar bien mis impuestos. Entonces, dolosamente lo está induciendo. Entonces, es muy difícil establecer, salvo ya teniendo un ejemplo concreto, Jesús, quién o quiénes podrían ser los responsables del delito. Sí, claro. Y comentabas del tema este de la lista, que la Corte ya ha dicho que es constitucional la inclusión de empresas en la lista del SAT 69. Entonces esto me lleva a Sí. decir que no tendríamos un medio de defensa constitucional válido en esa etapa del proceso, ¿no? Tendríamos que, como tú dices, desvirtuar en el fondo que el hecho de que sí se están realizando operaciones y que sí hay una materialidad en las operaciones, ¿no? Efectivamente, Jesús, sí hay medios de defensa, pero son en sede administrativa. Ya combatirlo vía amparo buscando una inconstitucionalidad de la norma, por lo menos en este renglón de las publicaciones de la lista, ya sería infructuoso porque este caminito ya lleva 5 años como una secuencia procesal. Entonces eso ya la Corte dijo que no, porque se asimiló a meras notificaciones hacia el contribuyente, pero lo que decíamos hace rato, o sea, ya como decimos vulgarmente, el quemón ya no te lo quitas. Sí, claro. Que Después sí incluso, puedes desvirtuar en varias etapas, incluso en facultades de comprobación, puedes desvirtuar en tu recurso de revocación, en tu juicio de nulidad o en el amparo contra la sentencia que recaiga al juicio de nulidad. sí, porque incluso platicabas que esto puede causar e incluso causa un daño moral, ¿no? A las empresas, podría dar lugar a un procedimiento que se llama de responsabilidad patrimonial del Estado, en el cual un contribuyente puede demandar al Estado mexicano el pago de dinero para resarcir ese daño moral, ¿no? Resarcir entre comillas, ¿no? Porque bueno, el daño moral pues no te lo quita nadie, como tú dices, como decían los maestros en la escuela, palo dado ni Dios lo quita, ¿no? Pero realmente ese dinero pues te sirve para paliar la herida y decir, bueno, pues ya me afectaste la imagen, pero al menos me vas a retribuir económicamente, ¿no? Efectivamente, Jesús, y el daño es terrible, el daño es terrible y nosotros, por ejemplo, en el caso personal, eh, tenemos todavía pendiente una resolución en este sentido de plantear un daño moral por esta afectación que tuvo la empresa en su actividad mercantil. La dificultad en este caso, Jesús, es determinar a cuánto asciende ese monto, ¿no? Porque si hay una dificultad en decir, yo ya quedé afectado en mi fama pública y en mi actividad comercial, pero eso cómo lo traslado a una cantidad líquida de que me afectó. Entonces hay que invertir en peritajes, incluso cálculos actuariales, de decir, mira, a partir de que yo fui publicado en la lista, dejé de percibir o dejé de tener clientes y mi ganancia disminuyó, mi utilidad disminuyó, pero cuesta trabajo y es meterse en una situación engorrosa realmente porque es muy difícil de decir, bueno, yo ganaba 10 pesos antes de ser publicado y ahora gano 5. Eso hay que sustentarlo para efectos del resarcimiento. Entonces, es una dificultad mayor la que está provocando estos dos listados. Sí, la realidad es que es complicado determinarlo, porque además el juez es el que tiene la facultad de decidir cuál es el monto del daño moral. Uno como abogado tendrá que aportar los elementos de convicción necesarios para que el juez decida, pero sí es complicado y en mi experiencia no hay muchos casos de daño moral o sentencias de daño moral en contra del Estado. Eh, Platicando un poco de la política tributaria, David, ¿qué opinas de la política tributaria del Estado mexicano actualmente? Pues mira, Jesús, ha habido buenas y malas. Lo que sí te puedo decir es que el eje es el endurecimiento. Se ha endurecido, ya hay una mano dura, pero en mi opinión no se está respetando la máxima constitucional de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa, porque nosotros vemos que la mano dura no es la misma para todos, está sesgada, pero la directriz es esa, es endurecer, y no es aquí cosa de este sexenio o del anterior, sino que te digo, es una política que viene calcada del extranjero desde hace alrededor de 10 o 15 años.
¿no? Son políticas realmente, si se quiere ver, globalizadas, en donde tiene que existir un orden y una seguridad seguridad entrecomillada, para las empresas inversoras y para quien finalmente va a mover el capital, ¿no? Pero yo sí veo un endurecimiento y esa va a ser la regla, yo te puedo asegurar, los próximos 10, 15 años, ¿no? Se va a endurecer. Una muestra clara de ello es considerar como delincuencia organizada esta actividad de las factureras, ¿no? Que eso es reciente, eso fue en octubre de 2019, se aprobó esa reforma. Entonces, al considerar la facturación falsa como delincuencia organizada, ¿cuál es la consecuencia? Que de momento la prisión preventiva oficiosa no te la libras. En lo que se investiga, prisión preventiva oficiosa, porque incluso está en el artículo 22 de la Constitución. Entonces, yo te puedo decir que esa es la pauta. Ok, David, si me permites, vamos a un corte comercial y regresamos. Claro, Jesús. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada. En La Oveja Limpia te ofrecemos servicio de fumigación, control de plagas y sanitización industrial o comercial. Contamos con más de 20 años de experiencia, servicio las 24 horas, los 365 días del año, técnicos altamente capacitados y productos biodegradables no tóxicos. Búscanos en Facebook como La Oveja Limpia o contáctanos al WhatsApp 55 2107 7327, porque nos importa tu salud y la de tu familia. En La Oveja Limpia, tu lana vale. En Podología Santa María la Ribera tenemos el tratamiento adecuado para extracción de uñas, grosor excesivo, molestia por callo, mal olor o pie de atleta. Contamos con experiencia en pie diabético. Síguenos en redes sociales como Podología Santa María la Ribera o visítanos en la calle Santa María la Ribera, número 97B, Colonia Santa María la Ribera. Agenda una cita al teléfono 55 55 41 15 30. En Podología Santa María la Ribera caminas sin dolor. No te pierdas todos los lunes de 9 a 10 de la mañana. Construyamos juntos con Luis Triana. Programa de emprendedores para emprendedores. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. En Millennials, tú eres nuestro invitado especial. Un programa donde hablaremos de emprendedores, negocios, entretenimiento y cultura. Acompáñanos todos los jueves de 2 a 3 p.m. Te esperamos aquí, en Proyecto Radio MX, con sentido social. Hola, seguimos en Enlace Legal con David Sánchez, experto en Derecho Penal Tributario. Estábamos platicando del tema de las factureras y del tema de la política tributaria actual del Estado mexicano, pero me gustaría hacer un paréntesis en nuestra charla, David, para preguntarte alguna anécdota en tu práctica profesional relacionada al tema que estamos platicando. Sí, pues ha habido bastantes, Jesús, nos tocó la suerte de esto, la buena o la mala suerte, ¿verdad?, de estos ajustes en la ley, de estos cambios. Pero te podría contar alguna, un poco difícil o incluso dolorosa para la gente de las empresas, que muchas veces por descuido o por un diálogo mal entramado incluso entre órganos de la misma empresa, pues llegan a esto, ¿no? ¿Cuál fue aquí la situación? Que iniciada o recién puesta en marcha la reforma del 69B, que es este procedimiento para determinar las operaciones simuladas e inexistentes, pues había ciertas lagunas y faltaba una aplicación correcta, ¿no? Incluso se ha reformado este artículo. La situación aquí fue que el cliente nos llama, es un cliente de una empresa ganadera lechera, en donde nos dice: me acaba de llegar, licenciado, el oficio
de presunción de deducción de operaciones simuladas. Muy bien. Empezamos a ver la situación para ver qué se tenía para desvirtuar. Nosotros, inmersos en el procedimiento del artículo 69B, considerando que el propio artículo nos dice que tendría que agotarse y declararse definitivamente la inexistencia de operaciones y una vez abrir la puerta al rubro penal, que es la última ratio, como nosotros decimos en el derecho penal. El derecho penal es lo último, es lo que cuando ya al Estado no le queda de otra para castigar, por no decir para amenazar al contribuyente. Estamos en esta primera etapa del procedimiento, Jesús, cuando de repente le llega la orden de aprehensión al contador de la empresa, sin haberse agotado el procedimiento del artículo 69. Entonces, ¿cuál es aquí el riesgo? Lamentablemente, que la autoridad pues va con todo, ¿no? Claro. La autoridad en este caso no respetó es muy defendible y nosotros afortunadamente logramos defenderlo en ambos renglones, pero nosotros no contábamos con que no se iba a respetar el procedimiento del 69 y la autoridad fiscal se querelló y de repente ya teníamos encima la orden de aprehensión contra el contador. Entonces se complicó por todas las fases, pero afortunadamente pudimos salir adelante. Es una anécdota para que lo que quiero transmitir, Jesús, es que no confiarse, asesorarse bien y no estar esperando a que la autoridad nos haga casi el trabajo de buena onda, nos vaya soslayando las etapas. Sí, claro, porque comentar a la audiencia que este es un tema muy técnico y que tienen que asesorarse con expertos como David, que tienen años de experiencia en esta materia y que obviamente también es un experto en derecho constitucional, que es una materia del derecho pues muy vinculada a todo este tema y a todas las materias del derecho. Entonces es bien importante asesorarse correctamente para evitar este tipo de sustos, de daños, de malas experiencias y de privaciones de la libertad. Platicando un poco del tema, ya regresando al tema de la política tributaria y de que nos decías que no contribuyen todos de forma proporcional como lo marca la Constitución, ¿consideras que hay algún sector de la economía que paga menos impuestos? Pues mira, Jesús, el sector más notorio pues evidentemente es la economía informal, pero yo te puedo decir que no es la que más aporta. O sea, es más evidente en cuanto al número, en cuanto a la cantidad de contribuyentes, entrecomillado, que no aportan para el gasto público, pues por la pura magnitud, ¿no? Es la inmensa mayoría, la economía informal. Pero ojo, están muy satanizados, gente de los tianguis, gente de taxista, gente que sale y se parte el lomo trabajando, y dicen, bueno, es economía informal, no aporta, y todavía se quejan, etcétera. Pero aquí hay que ver que los grandes contribuyentes han causado mucho daño al fisco y han sido perdonados, Jesús. Entonces, esto no lo digo yo, ustedes pueden buscar las notas, y sin decir nombres, se han valido incluso de las figuras como la condonación o de ciertos beneficios, pero estamos hablando realmente de figuras públicas. Estamos hablando de figuras públicas, por decirte, bueno, no porque ya hayan fallecido, pero estuvo Juan Gabriel en la lista, estuvo José José, estuvo Ana Guevara, personajes de este calibre que mediante alguna u otra artimaña se han valido de argucias para dejar de pagar millones. Entonces, realmente habría que sopesar, pero sí, los grandes contribuyentes son quienes finalmente además diseñan las estrategias, Jesús. Sí, claro. ¿No? Sí, claro, porque realmente quienes pagan más impuestos pues son los que estamos cautivos con el SAT, ¿no? Ya sea como empleado o con la figura de persona física con actividad empresarial, ¿no? Quienes estamos independientes, porque ahí tienes que pagar porque tienes que pagar, ¿no?
Y también ha habido muchos casos de empresas que han recibido muchos beneficios, sobre todo transnacionales, que también quiero evitar decir nombres, pero han sido casos muy conocidos y notorios, ¿no? En los cuales en algunos sexenios anteriores, y desconozco si en el actual, se les han perdonado o condonado el pago de ciertos impuestos, ¿no? Sí, pues desde 2007, y ustedes pueden ver las notas, en un lapso de 2007 a 2014, 2015, pues figuran todos estos nombres, Jesús, ¿no? Entonces, ahí habría que ver. Yo no puedo afirmar que hubo actividad irregular o delictiva tampoco, pero las notas son públicas y tu auditorio lo puede comprobar. Basta con poner en los buscadores condonación de impuestos o comúnmente se le llama perdonar impuestos, ¿no? Así lo pone la prensa, y vas a ver la de notas que te salen, ¿no? Claro. Entonces, sí. Oye, David, si tú pudieras decidir la política tributaria en México, si fueras el director del Servicio de Administración Tributaria, pues el eje central, Jesús, sigue siendo el constitucional. De ahí partimos para todas las directrices. ¿Qué te dice la Constitución? Todo ciudadano mexicano debe contribuir de manera proporcional y equitativa al gasto público. Pero son todos, no hay por qué hacer excepción de personas, Jesús. Eso como sería el eje principal, ¿no? Ahora, ya en cuanto a la política a implementar, primero yo diría que dejen de espantar con el petate del muerto, ¿no? Como se dice vulgarmente. Sí, así es. Sí, porque esta política, esta persecución que se ha dado de considerar incluso delincuencia organizada, etcétera, pues viene de teorías copiadas del extranjero y tergiversadas además. O sea, la política, realmente yo lo que ajustaría es la política criminal tributaria, no tanto la tributaria, porque finalmente si uno revisa los mecanismos contables, funcionan, pero ajustar la proporcionalidad y medir con la misma vara a todo el mundo, ¿no? Correcto. Entonces, sería eso nada más. Correcto, David. Oye, David, y si alguien de nuestra audiencia tiene algún problema con el fisco, sobre todo penal tributario, ¿dónde te pueden buscar? Claro, Jesús, mira, voy a dejar mis datos, mi teléfono 55 31 97 94 46. El despacho de tu servidor está ubicado aquí en Coyoacán, en la Ciudad de México, pero tenemos actividades también en Guadalajara, Monterrey, Oaxaca, entonces no hay ningún problema por eso. La dirección del despacho, querido Jesús, prolongación Xicoténcatl, número 39, Colonia San Diego, Churubusco, en la Alcaldía Coyoacán. Perfecto. Hay una página que está en construcción, por eso no me gustaría yo dárselas, porque está en construcción, cambió de servidor, pero de todas formas, si la quieren buscar, esperemos retomarla en unos 15 días aproximadamente, que es arreguivelazqueza.com. Perfecto, entonces, David. Pues muchas gracias por participar, por darnos todos estos conocimientos y esta experiencia. Creo que ha sido muy, muy buena para la audiencia. Gracias, David. Esperemos tenerte pronto en otro programa. Muchas gracias, Jesús. Fue un gusto comentar estos temas contigo. Y nada más un consejo: asesores necesitan asesoría buena de todo tipo, contable y todo, y sobre todo no confiarse, no esperar a ver qué nos dice la autoridad o que me llegue el oficio. Es mejor prevenir antes que tener ya la situación encima y ver qué se puede hacer. Correcto. Un saludo a ti y a todos tu auditorio. Gracias, David. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el siguiente jueves a las 12 del día. Síganse cuidando del bicho chino. Bye, bye. Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Te esperamos el próximo jueves a las 12 del día en Enlace Legal. No olvides seguirnos en Facebook y YouTube como Aja Cadena Abogados o contáctanos al teléfono 55 29 50 74 37. Chao, pescado.